Muy buenas. El Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional les da la bienvenida a esta sesión del Seminario de Metodología de la Investigación Científica en el ámbito de la Policía Nacional. También agradecemos su acompañamiento durante la misma. Cuando el Centro Universitario tiene esta iniciativa, no lo hace con un ánimo de enseñar, de mostrar ningún camino. Simplemente, si acaso, de servir de apoyo, de compartir experiencias. Todo ello con la finalidad de homogeneizar lo que son las funciones y el trabajo que llevan a cabo por parte de la dirección de un trabajo de fin de título, que ya veremos que abarca al fin de máster y al fin de grado, entre otros, y a los estudiantes que tienen que elaborarlo. De esta manera, teniendo un elemento común, más o menos estarían en el mismo código de comunicación. En este caso, de la comunicación científica en aras de realizar un trabajo perfectamente estructurado. En primer lugar, se entiende necesario comenzar con lo que sería una explicación del por qué hay que hacer un trabajo de fin de grado o hacer un trabajo de fin de máster. ¿Por qué? Muchas veces damos las cosas por hechas, llegamos a la universidad y resulta que cuando terminamos la carrera o la estamos terminando, nos tenemos que enfrentar a esto. Puede haber alguien que diga, ¿y qué necesidad? Una de las cosas que vamos a tratar de compartir es el motivo que justifica la necesidad de elaborar un trabajo de fin de grado o un trabajo de fin de máster. Este seminario no es solamente útil para estos dos, sin embargo, es en lo que nos vamos a centrar. Muchas veces haremos referencia al trabajo de fin de título, porque abarcaría estos dos, pero también abarca lo que son las tesis doctorales. Eso sería un nivel más avanzado. Cuando hablamos de un trabajo de fin de título, eso quiere decir que está sometido a una estructura. Y todos tienen la misma estructura. O deben tener una misma estructura cuya coincidencia entre unas disciplinas y otras pues no debería ser menor a un 70 o 80%. Es lo que a estructura y estilo de redacción se refiere. Para esto tendríamos que remontarnos a 1999, cuando 29 países se reúnen y llevan a cabo y realizan la Declaración de Bolonia. Y se conforma el Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Cuál es la tendencia y cuál es la necesidad que trataban de satisfacer? Bueno, la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior no es otra que homogeneizar en el sentido una mayor calidad, así como obtener una mayor competencia. Y empiezan a surgir términos como competencia, resultado de aprendizaje. Ahí se produce un punto de ruptura, si bien no radical, pero sí de orientación con el pasado. Antes existían créditos y ahora aparece el concepto de crédito ECTS, que responde a las siglas en inglés de Sistema Europeo de Transferencia de Crédito. Cuando hablamos de este tipo de créditos, ¿qué tienen de especial? Pues que ha cambiado lo que es el objetivo, lo que es el foco de la educación. Ya no se habla de enseñar, ahora se habla de aprender. Si el estudiante no aprende, el proceso de enseñanza y aprendizaje no ha tenido lugar. El crédito tradicional, anterior al Tratado de Bolonia o a la Declaración de Bolonia, se basaba en horas lectivas, en carga lectiva. Sin embargo, el crédito ECTS se traduce a horas de esfuerzo, a horas de trabajo por parte del estudiante. Si ven los objetivos de una materia, de una disciplina, de un plan de estudios, se escribían desde el punto de vista de la organización, ahora los resultados de aprendizaje se redactan poniéndose en la piel del estudiante. El estudiante tiene que aprender, tiene que ser capaz de generar conocimiento, tiene que aprender a aprender. Y en eso se basa la Declaración de Bolonia. Esa es la finalidad. Y aparecen expresiones como aprender a aprender y aprender haciendo. Y con una doble finalidad además. La primera es obtener un estudiante de éxito. Pero es que la segunda sería que ese estudiante de éxito se convierta en un profesional de éxito.
aparecerán conceptos como aprendizaje autorregulado y autónomo. Parecen sinónimos, pero no lo son exactamente. El autónomo está claro, estudiar por uno mismo, aprender por uno mismo. Sin embargo, el autorregulado está centrado en las necesidades de conocimiento, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito profesional. La autorregulación consiste en la capacidad de saber qué nivel de desempeño tiene un profesional o un estudiante. Saber qué nivel de desempeño necesita. Saber dónde tiene que localizar la información para obtener ese nivel de desempeño. Y finalmente, ser consciente de cuándo se ha alcanzado ese nivel de desempeño, el cual le servirá hasta que se encuentre con una necesidad, que sabrá reconocer. En eso se basa la autorregulación, en eso se basa el Espacio Europeo de Educación Superior. Cuando hablamos de la justificación normativa, se hace referencia a que obliga, en este caso las universidades españolas, dentro del contexto europeo, a realizar este tipo de trabajo, a realizar ese tipo de formación, ese tipo de plan formativo centrado en las competencias. Y obliga, pero también ampara. Cuando se crea Bolonia, lo que conocemos como Bolonia, y es lo que establece el Espacio Europeo de Educación Superior, la finalidad que se tiene es poder homogeneizar las titulaciones de manera que una titulación española sirva en Portugal, en Italia, en Francia y viceversa. Es más, que alguien que empieza a estudiar una carrera universitaria, ya sea un grado, ya sea un máster, pueda culminarlo con un reconocimiento de crédito, con ese sistema de reconocimiento de crédito en España. Esta va a ser la norma de referencia que va a regir este seminario en sus distintas sesiones. El Real Decreto 1027 de 2011, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, el MECES. El mismo se estructura en 4 niveles, siendo los niveles 2 y 3 para los títulos de nivel de grado y máster respectivamente. El cuarto sería para el doctorado, el 1 sería para técnico superior. Bien, nos vamos a centrar durante este seminario en el grado, concretamente en los trabajos de fin de grado. Haremos referencia también a los trabajos de fin de máster, pero principalmente en el grado. Este es el texto de legal de referencia y empezamos a bucear en el mismo. Esto es lo que marca las reglas del juego dentro de ese Real Decreto. Y ya vemos que diferencia perfectamente qué necesita un plan formativo, qué necesita garantizar un plan formativo del nivel de grado, nivel MECES 2, y un plan formativo del nivel de máster, el equivalente al 3. El nivel de grado incluye las cualificaciones cuya finalidad es culminar una formación general en una varias disciplinas, pero nos quedamos con lo de formación general. Y obviamente para desarrollar ese ámbito de conocimiento en un plano profesional. Sin embargo, el máster ya habla de una formación avanzada, de una formación especializada, multidisciplinar, promoción de tareas investigadoras. En el Real Decreto se establecen las competencias que se deben alcanzar al culminar cualquiera de las titulaciones. Concretamente, en los artículos 6 y 7 del texto legal se recogen las características de cualificaciones para los niveles 2 y 3 y se definen por una serie de descriptores, que son los que van a servir de estrella polar para establecer, para orientar, para redactar, para programar los distintos planes de estudios, para lograr esos objetivos. Nos centramos en el máster, es el más avanzado, es el artículo 7, luego volveremos al 6, que es el de grado, pero para que veamos en qué consiste uno y otro. Como ya hemos dicho que nos centramos en los dos, pero principalmente en el grado, vamos a hacer referencia primero a este para luego centrarnos en el nivel 2. Este es uno de los descriptores. O sea, el plan formativo tiene que garantizar la adquisición de conocimientos de carácter avanzado y demostrar en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado una comprensión detallada y fundamentada en los aspectos teóricos y prácticos. Ya habla también de metodología de trabajo.
Esto solo no es para el TFG ni para el TFM, en este caso TFM. Esto es para todo el plan de estudio. Sin embargo, usamos los descriptores que más tienen que ver con el trabajo de fin de título. Y tienen más que ver porque ahí es como donde culminaría todo, ¿vale? Pero todo esto sería aplicable a todo el plan de estudio. Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades. Transmitir puede ser oral o por escrito. El caso es transmitir los resultados procedentes de una investigación científica y tecnológica o de innovación. Esto se trata de entender que la finalidad es la generación del conocimiento. Las organizaciones que subsisten, las más exitosas, son las que son capaces de tener una mayor autonomía mediante la generación de recursos, y uno de esos recursos muy valiosos es el conocimiento. De esa forma no tiene que externalizar. No está supeditado a ninguna otra organización que les indique cómo tienen que hacer determinados procedimientos. Simplemente tienen que imbuirse de la importancia de tener personal especializado para tratar de generar esa información. Y ahí es donde surgen los departamentos I+D, los I+D+I, siendo la última I la de innovación. No es una cuestión que sea educativa. Aquí es donde empieza todo. Porque es que la sociedad se está estructurando para que tenga ese sentido, como si fuese un puzzle. Hay que educar, y cuando hablamos de educar, hablamos de la educación superior, de formar, para tener ese hueco en la sociedad que ya está tomando esta estructura. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas. Ya hablamos de participar. Fíjense, departamentos I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, ya vienen a reflejar todas estas necesidades. Si ustedes tuviesen una empresa, que ahora pondremos ese ejemplo más adelante, seguramente querrían trabajadores de distintos niveles de responsabilidad, pero que si fuesen capaces de resolver los problemas que van surgiendo, de tener esa autonomía laboral para desarrollar e innovar, y sobre todo para solventar los problemas, más que personas que haya que decirle constantemente lo que tienen que hacer. Ya hablamos de la autonomía suficiente. En el grado, una vez que hemos visto los descriptores más importantes del máster en lo que respecta al trabajo de fin de título del nivel MECES 3, pues ahora empezamos con lo del grado, que vemos que no es tan avanzado como lo del máster, pero que también tiene un alto grado de tecnificación. Fíjense, el Real Decreto 1027 ya apunta, ya contempla que se hace necesario garantizar con los distintos planes formativos que se alcance lo reflejado en estos descriptores. El primero, adquirir conocimientos avanzados, no especializados, pero sí avanzados, y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos. Y ya habla también de metodología de trabajo. Y aquí es donde quisiera hacer un inciso, si ustedes me lo permiten, y aclarar que esto está muy en relación con esa dualidad de la finalidad que tiene el Espacio Europeo de Educación Superior. Ese crear estudiantes competentes para que luego sean profesionales competentes y de éxito. Fíjese en el siguiente. Mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, poder aplicar sus conocimientos. Fíjense, es saber defender algo. Cuando es defender no se trata de discutir por discutir con alguien. Se trata de saber fundamentar de una manera más o menos sólida las creencias, los resultados de algo que han investigado para convencer al resto. Y si no para convencer, por lo menos para que lo tengan en cuenta. Es la diferencia entre información, una idea lógica y una ocurrencia, si me permite la expresión. Y volvemos a la capacidad de resolver problemas en ámbitos laborales. Capacidad para recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones. Un trabajo de fin de grado tiene que demostrar esto. Porque el trabajo de fin de grado es el culmen del grado. El trabajo de fin de máster es el culmen del máster. Aquí es donde se demuestra el sentido de la formación recibida, la utilidad de la formación recibida. Ser capaz de desenvolverse en situaciones complejas que requieran el desarrollo de nuevas soluciones. El mundo es cambiante, la sociedad es cambiante, la empresa es cambiante, el conocimiento es cambiante. Y hay que saber adaptarse. Y eso no está en los libros. En los libros estará, en los textos, ya sean digitales, ya sean físicos, estarán las soluciones de cuando se redactó. Las soluciones que eran adecuadas cuando se redactó el libro.
o el texto. Pero aquí habla de los nuevos problemas que puedan surgir. Y eso solo se hace con un hábito investigador, un hábito de curiosidad científica, una necesidad de actualización permanente, más concretamente autoactualización permanente. Saber comunicar a todo tipo de audiencias, ya sean especializados o no, no hace falta, porque sería estéril solamente comunicar a personas especializadas. El conocimiento no conoce de barreras y tenemos que ser capaces de adaptarnos para transmitirlo a personas que sean ajenas a esa área de conocimiento. Si alguien habla de derecho y solamente habla para juristas, no le entenderán cualquier persona que no sea jurista. O no le entenderá con la misma precisión y con el mismo nivel de detalle que le entendería un jurista. Y lo mismo pasaría con los psicólogos, con los ingenieros, con los científicos. Fíjense, lo que hablábamos antes de la autorregulación, ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas. Y fíjense también esa dualidad, ya sea en el campo de estudio o en el entorno laboral, que es lo que veníamos hablando antes. Siempre hace referencia al entorno laboral. Sin embargo, esto está redactado para un plan formativo del nivel 2 de MECES, y del nivel 3 y el nivel 4 y el nivel 1. Nos estamos centrando ahora mismo en el 2. Esto se traduce en una serie de elementos que caracterizan lo que es un trabajo de fin de máster o un trabajo de fin de grado. También una tesis doctoral, pero eso está fuera de nuestro ámbito porque ya requiere de unos conocimientos más prolijos y más precisos. Pero ¿qué características tiene que reunir cualquiera de estos dos tipos de trabajo? De acuerdo con lo que hemos visto anteriormente y que es norma. Eso está normado, o sea, hay que cumplirlo. Estamos obligados y amparados. Obligados porque estamos obligados, como hemos dicho antes. Amparados porque gracias a esa obligación podremos darle una utilidad fuera de España. Pues tiene que ser un trabajo de investigación. Un TFG tiene que ser un trabajo de investigación. A lo mejor no una investigación profunda que quiera ser un hito o pretenda ser un hito. Pero sí una investigación, sí aportar algo que demuestre la madurez alcanzada a lo largo del plan de estudio, en este caso de grado. Tiene que estar sometido a una estructura y a unos criterios mínimos. Ahora veremos por qué. Trasciende a la mera opinión. O sea, no es un estilo narrativo, no es un ensayo. Eso no quiere decir que las opiniones que tengamos, tanto ustedes como yo, no sean interesantes. Simplemente no son objeto de un trabajo de fin de máster. Las opiniones que se admiten en un trabajo de fin de máster o en el trabajo de fin de grado son importantes en el apartado de conclusiones que veremos más adelante. Porque esas sí son nuestras opiniones, es lo que concluimos con nuestra investigación. Eso es lo que creemos que es el modo de interpretarse los resultados obtenidos con nuestra investigación. ¿Qué elementos imprescindibles tiene que tener algo para ser considerado un trabajo de fin de título? Pues suponer una novedad, porque estamos hablando de generar conocimiento. Aportar algo, o sea, tiene que ser útil. ¿Para quién? Para la organización. La organización de la ciencia de la salud, organización de una facultad de historia, en este caso la ciencia policial. Aunque hablemos en el ámbito de la Policía Nacional, obviamente lo hacemos por la propia naturaleza de nuestra institución. Pero esto está en abierto porque es útil para cualquier terreno, porque se están trazando líneas maestras y de apoyo. El que no sea un trabajo de fin de título no quiere decir que carezca de interés. Puede haber obras muy interesantes, alguien que haya hecho un voluntariado en Centroamérica, en un país asiático, en un país africano, alguien que haya estado por motivos profesionales ejerciendo sus labores en el extranjero. ¿Esa experiencia no sirve? Esa experiencia, en mi opinión, es impagable, pero no son objeto de un trabajo de fin de título, puesto que no han consistido en una investigación dentro del plan de estudios. Por eso nos sirven trabajos de fin de grado que se hayan hecho en otras carreras, en otros ámbitos. Tienen que ser de acuerdo al plan de estudios que se esté llevando a cabo en el momento que se tiene la necesidad de realizar este tipo de trabajos. ¿Cuáles son los errores más comunes? Y aquí hablaremos de la necesidad de la estructura que veíamos anteriormente de un trabajo. Esto se basa en la experiencia de cientos de trabajos dirigidos en los que hemos formado parte de los tribunales también, de los propios que hemos tenido que hacer nosotros. No solamente se trata de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, incluso tesis doctorales. Para artículos científicos, para artículos para revistas técnicas o científicas, también son de utilidad estos consejos. ¿Qué es lo que hemos observado como errores más comunes en los que tienen que realizarlo? Que lo orientan a un lector lúdico.
Ya veremos cuando toque la sesión correspondiente cuál es la estructura de un trabajo de fin de título. Y ya veremos en qué consiste. Pero hay muchos apartados en los que hay que hacer referencia a otros apartados. Y encima ya veremos que hay unas conclusiones, que hay que hacer referencia a lo mismo que se ha puesto en otros apartados y una introducción. De manera que suena repetitivo. Pero suena repetitivo porque tomamos como referencia una obra literaria. Pero esto no es la finalidad. La finalidad es divulgar. Estos trabajos están orientados a investigadores, bien porque están haciendo un trabajo de fin de grado, de fin de máster o un investigador. No hay nadie, o suele haber poca gente, que diga, estoy aburrido, quiero leerme este trabajo. Lo suele leer gente que lo necesita y para eso tenemos que redactarlo. Dicho esto, una vez que tenemos clara cuál es la estructura, cuanto mejor esté redactada, muchísimo mejor porque mejor se comprenderá. La finalidad de un trabajo de estas características, ya sea a nivel artículo, tesis doctoral, trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster, es la divulgación. Escribimos lo que vamos a divulgar, por eso carece de sentido el reservarlo, el darle carácter de reservado, porque no podrá acceder prácticamente nadie. El carácter reservado está bien si se va a hacer en un ámbito que tenga acceso mucha gente de ese ámbito. Entonces reservado estaría acotado simplemente a las personas de un gremio concreto o de un colectivo concreto. Pero hacer una investigación para luego no poder divulgarla o que la vea una decena de personas, en mi opinión, carece de sentido. Hay quien dijo que la importancia de las obras no se miden por la cantidad de personas que la compran, ni siquiera por la cantidad de personas que la leen, sino por la cantidad de personas que las citan. Para que las citen hay que leerlas. Hay que escribir de lo que no se sabe, porque estamos investigando. Y ese es el error, escribimos de lo que sabemos. Yo que me dedico a esta profesión o a esta especialidad, voy a contar a qué me dedico. Eso es de muchísimo interés, pero lo que tienes que demostrar es que usted sabe generar conocimientos, sabe investigar. Y ahora hace un máster en un ámbito de conocimiento y realiza un trabajo de fin de máster en ese ámbito de conocimiento, concretamente propio del plan de estudios que lo ha regido. Mañana hace otro máster en otro ámbito y tendrá que hacer otro trabajo de fin de máster con los mismos requisitos, pero adaptado al otro ámbito de trabajo. Por lo cual serán trabajos que compartirán estructura, pero serán radicalmente distintos. No se trata de una recopilación de experiencias, como dijimos antes, ¿no? Si he estado en una misión, en un voluntariado, es interesantísimo, pero sería objeto de un artículo, pero no un artículo de investigación, un artículo para una revista técnica que pueda aportar, porque además eso aporta, pero no hemos demostrado la capacidad para generar conocimiento. Y en el caso que haya defensa en los trabajos de fin de máster, es donde es más habitual, en los trabajos de fin de grado depende, no obstante en este seminario vamos a hacer referencia a la misma, y si no hace falta defensa, pues esa es la única parte que se puede obviar. No está orientada al público asistente, la defensa va orientada al tribunal, y el tribunal ya se ha leído el trabajo. Hay que evitar los elementos efectistas, buscar un efecto, el trabajo tiene que ser prosaico, la defensa también. No hay que buscar grandes efectos, ni pretendemos vender libros, ni pretendemos impresionar a nadie. Debemos comunicar de una forma eficiente. La experiencia también indica que surge un tópico, y el tópico es, pues después de todos los años que se llevan haciendo trabajos de este tipo, pues ya se ha escrito todo. Bien, eso es una falacia. Falacia sabemos que es llegar a una conclusión errónea partiendo de una premisa falsa. La premisa falsa es que estos trabajos surgen con la Declaración de Bolonia. Y no, la Declaración de Bolonia incluye estos trabajos, que ya venían realizándose para tesis doctorales, para artículos de investigación. Si eso fuese cierto, las revistas científicas indexadas o no habrían cerrado hace mucho tiempo. Sin embargo, se sigue trabajando, se sigue publicando. Y eso es de innovación, pero bueno, si yo voy a leer a 10 autores y voy a copiar lo que dicen prácticamente, pues entonces no vale de nada, no es innovación. Esto que comento no es un soliloquio, es el reflejo de las experiencias anteriores, ¿no? En primer lugar, esa reflexión sería algo así como: yo hago estas recetas de cocina, pero la sal ya estaba inventada, la pimienta ya estaba inventada, por lo cual yo lo que he hecho es juntarlo. Alguien nos diría seguramente:
es que esa combinación, esa forma de elaboración, es lo que la hace propia. Y en el caso de los 10 o 20 artículos de otros autores, sí, esas ideas están ahí, pero el cómo retomarlas, cómo combinarlas, esa es nuestra aportación. Y ese uso que se ha hecho es lo que hace nuestra aportación importante, innovadora y propia. También hay quien dijo que si se copia a un autor es plagio, si se copia a 50 es investigación. Puede sonar algo reduccionista, pero la verdad es que yo eso lo comparto. Porque investigar es eso. Luego hay una parte que es propia nuestra, de las conclusiones, los resultados. Pero nos vamos a basar en trabajos anteriores. Y nuestros resultados los podemos comparar con resultados de otros autores. Y cuando hablamos de resultados no quiere decir que tenga que ser una investigación empírica, como ya veremos también en la sesión correspondiente. Los resultados son los hallazgos. Si yo he analizado sentencias en el ámbito jurídico y encuentro cuestiones de interés, esos son resultados, son hallazgos, que luego analizaré y concluiré. Por supuesto, los resultados también son de diseños empíricos, a nivel estadístico, etc. Pero no son necesarios. O sea, no son exclusivos de ese ámbito. Ante este tópico a mí me gusta poner un ejemplo de un bloque de mantequilla. Y el ejemplo es simple. Yo, como me ha funcionado siempre, con su permiso, lo sigo usando. Cuando hacemos un trabajo, tendemos a huir, si no lo controlamos. ¿Y cómo huye el estudiante? Escribiendo. Huye hacia adelante escribiendo. ¿Y cuándo se para? Cuando llega a la página 50, a la página 100. Pero ahí se da cuenta de que tiene que dotarlo de una estructura. Entonces, bueno, esa estructura va a hacer que, si no duplica las páginas que tiene, por lo cual se excedería y no valdría, no valdría porque depende de las condiciones, de los requisitos y los requerimientos de la organización de educación superior donde esté enmarcado ese plan de estudio. Esas normas que hayan puesto esos criterios. Entonces, cuando empezamos a analizar las temáticas de todo se ha escrito, claro, probablemente de todo se ha escrito, y entonces tiene sentido el tópico que hemos visto. Pero para mí el ejemplo, para que ustedes tracen el paralelismo, sería una tarrina de mantequilla. Imaginamos que tenemos esa tarrina de mantequilla, que además la queremos tener bien para las visitas, está nuevecita, y tenemos una persona pequeñita en casa, sea un sobrino, una sobrina, un hijo, un ahijado, un vecinillo, de 2-3 años, esa edad que dice, déjame a mí, que yo lo hago. Y entonces viene con un cuchillo, porque si quiere hacer una tostada, y viene con un cuchillo y lo va cogiendo, empuñándolo de una forma que intuimos que va a destrozar la tarrina de mantequilla. Porque intuimos que la intención que trae, más que de untar, es de apuñalar. Seguramente le diríamos, vale, lo haces tú, pero no cojas el cuchillo así, cógelo de esta forma, algo parecido a la diapositiva. Entonces, le decimos que lo coja de manera homogénea, que arrastre el cuchillo, que lo deslice, de manera que se haga uso de mucha superficie pero de poca profundidad. Claro, si un trabajo lo hacemos así, mucha superficie y poca profundidad, pues agotamos los temas enseguida. En un trabajo de fin de grado, de fin de máster, es todo lo contrario. Se trata de clavar el cuchillo. Si yo quiero hablar de la influencia del estrés, de las pocas horas de sueño en un ámbito laboral y me quiero guiar por esas obras, claro, yo cojo el título para ver si me interesa, para usarlo de base y a lo mejor veo el estrés, ese gran desconocido, o el sueño, el oro que se escapa de los dedos. Serían 2 títulos efectistas, pero nos está dando información de qué queremos, porque ahora lo que queremos es terminar nuestro grado y nuestro máster. Ya investigaremos. ¿Esa obra nos atraería? ¿O nos atraería más otra que diga el síndrome de burnout como tipología de estrés estudiado en el hospital X durante los años 2022-2023? Eso es un título prosaico, pero concreto. Nos está diciendo dónde está acotado ese trabajo. Luego ya veremos si me interesa o no me interesa, pero sabemos exactamente en qué consiste, cuáles son sus elementos. La finalidad de esta presentación era compartir con ustedes esta experiencia, entender
la necesidad que obliga a realizar un trabajo de estas características, porque eso nos va a contestar muchas preguntas, el por qué no es una redacción más larga de lo normal, porque hay que investigar. ¿Y cómo investigamos? Para eso tendrán ustedes sus directores. Y son los directores los que están viendo, en esto hay que orientar a los estudiantes. Por nuestra parte, agradecerles su atención. Quedamos emplazados en el resto de sesiones y solamente esperamos que esto haya servido de cierta utilidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.